Geopodcast, Facultad de Geología, Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Sean bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de la Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo. Hoy les vamos a hablar de algo que seguramente les va a sorprender y mucho: la megafauna cuaternaria que habita en Asturias. Enseguida les presento a nuestro invitado, pero permítanme enviarles antes un saludo de Luis Alberto Pando en la parte técnica y de Carlos López, quien les habla. Como les decía, hoy vamos a hablar de unos antiguos habitantes de nuestra región, sin duda muy especiales. Y lo vamos a hacer de la mano de Diego Álvarez, profesor y especialista en paleontología del Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo. Bienvenido, Diego. Hola, Muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, gracias. La primera pregunta creo que es obligada. Hablábamos de megafauna cuaternaria y creo que la primera pregunta es: ¿qué es el cuaternario? Bueno, pues el cuaternario es el periodo de tiempo en el que vivimos actualmente, que comenzó hace aproximadamente 2,6 millones de años. Y es un periodo interesante desde el punto de vista climático, porque durante todo este tiempo acontecieron una alternancia de periodos fríos, que se denominan glaciaciones o épocas glaciales, y episodios templados como el actual, que son las épocas interglaciales. Entonces, en cada uno de estos episodios, el ambiente del mundo en general fue muy diferente, también en Asturias, y la fauna que lo acompañaba también fue muy diferente, ¿no?, en función de estos cambios de temperatura, de humedad, de vegetación, que condicionaron pues todo el ecosistema. En este periodo cuaternario, en Asturias, parece ser que habitaban unos grandes mamíferos, que es algo así que se denomina megafauna cuaternaria, precisamente por eso el adjetivo. Sí, megafauna cuaternaria. Bueno, el megafauna es un término un poco ambiguo que se refiere en general a los animales de gran tamaño, ¿no? ¿Cuánto de grandes podríamos decir? Pues bueno, hay algunos autores que han intentado establecer un límite, más o menos, animales que tienen un peso de más de 45 o 40 kilos aproximadamente. Otros autores ponen el límite en 100 kilos, otros ponen en 1 tonelada. Bien, la megafauna en general se refiere a los animales de gran tamaño, que en el caso de Europa, por ejemplo, se refiere fundamentalmente a mamíferos, pero en otras partes del mundo pues también había aves de gran tamaño, ¿no?, como en Nueva Zelanda, o incluso reptiles como cocodrilos o grandes serpientes, también de gran tamaño. Entonces, en general, cuando hablamos de la megafauna y nos referimos a un tema muy de actualidad, que es la extinción de la megafauna cuaternaria, realmente nos estamos refiriendo a los animales más grandes, a los animales de talla pues, de un rinoceronte o de un elefante, o de los grandes bóvidos como los bisontes, etcétera, ¿no? Animales que tienen, digamos, desde varios cientos de kilos de peso hacia arriba, ¿no? Entonces, esa megafauna es la que realmente está, digamos, en el candelero, ¿no?, la que es un tema de los que se hablan más actualmente con respecto a las extinciones en paleontología. ¿Por qué? Pues porque esta megafauna habitó en gran parte del mundo durante casi todo el cuaternario y se extinguió hace aproximadamente, desde hace 50.000 años hasta hace 10.000. En ese lapso de tiempo desapareció esta megafauna cuaternaria. Entonces estamos hablando que durante el 98% del cuaternario habitó esta megafauna en la mayor parte de los continentes, mientras que solamente durante el último 2% del cuaternario esta megafauna desapareció de la mayor parte de los continentes. De tal modo que es algo que llama la atención, desde el punto de vista paleontológico llama la atención, porque estos restos de estos animales los encontramos en los yacimientos, pero no existen actualmente, ¿no? Entonces, es uno de los temas, digamos, que están en el candelero, ¿no? ¿Cuál fue la causa de esta desaparición a nivel casi mundial de la megafauna? Y usted como especialista, o tú como especialista, sí. ¿Por qué causa apostarías? Casi te voy a hacer una doble pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las especies que principalmente habitaban en lo que hoy llamamos Asturias? Sí. ¿Y cuál es tu apuesta por esa causa de la extinción? Bueno, sobre las especies, como digo, en general la megafauna se trata de distintas especies de mamíferos. En Europa, por ejemplo, esta megafauna de gran tamaño corresponde sobre todo a elefantes, a rinocerontes, a bóvidos de gran tamaño, ¿no?, como pueden ser los uros o los bisontes. En Norteamérica, por ejemplo, además de estos animales, también había perezosos gigantes, por ejemplo. En Sudamérica, pues además también había, por ejemplo, armadillos gigantes.
Incluso en Australia, ¿no? Había también marsupiales gigantes, ¿no? Que son equivalentes ecológicos a los mamíferos placentarios de Europa, por ejemplo, ¿no? Esta megafauna ya no existe en gran parte del mundo. ¿Dónde se conserva? Pues se conserva en África, por ejemplo, y en el sudeste asiático. No son las únicas 2 regiones del mundo donde todavía se conserva. Pero en el resto del mundo desapareció casi por completo, ¿no? ¿Qué teníamos en Asturias, por ejemplo? Pues en Asturias, desde luego, hay vestigios abundantes, paleontológicos, de elefantes y de rinocerontes, correspondientes tanto a épocas frías como a épocas templadas. Había animales especializados en el clima frío, ¿no? Los animales típicos de las glaciaciones, como pueden ser el mamut lanudo, el rinoceronte lanudo, ¿no? Que todos nos suenan, y animales también, grandes animales propios de las épocas templadas. Había elefantes propios de épocas templadas que vivían en ambiente boscoso. Había rinocerontes también en esa época, y no solamente ellos, también grandes bóvidos como los bisontes o como los uros, pues eran animales que habitaban en estas épocas, tanto frías como templadas, en Asturias, ¿no? Bien, respecto a las causas, bueno, yo puedo decir las causas que los especialistas, ¿no?, están contemplando ahora mismo. Yo personalmente no tengo pruebas hacia ninguna o hacia alguna u otra, ¿no? La principal causa que se valora es el cambio climático. El cambio climático que hubo al final del Cuaternario, hace aproximadamente unos 10-12.000 años, en el cual el clima, pues evidentemente se calentó con respecto a la última glaciación, y este calentamiento climático produjo un cambio en la vegetación, un cambio importante. La vegetación pasó de ser una vegetación fundamentalmente esteparia a ser una vegetación boscosa, y esto fragmentó el hábitat donde vivían los animales en esta época adaptados al clima frío, como el mamut lanudo y el rinoceronte lanudo, que tuvieron que desplazarse hacia áreas del norte y finalmente acabaron desapareciendo. Entonces, otra de las causas que se barajan como muy probable es la irrupción de nuestra propia especie, Homo sapiens, en gran parte del mundo, ¿no? Sabemos que Homo sapiens, en esa franja temporal entre los 40 y los 50.000 años, fue expandiéndose por gran parte del mundo, incluso llegó a América pues hace en torno a 20, 30.000 años, no está muy claro en qué momento, ¿no? Entonces, esta expansión de nuestra especie coincidió, ¿no?, con el cambio climático que se produjo al final del Cuaternario, y es muy posible que la combinación de los dos factores fuese el causante de esta extinción de la megafauna. Pero, como digo, es un tema abierto en el cual todavía no hay un consenso a nivel internacional. Pues estaremos atentos a esos estudios que los paleontólogos realizáis al efecto, y seguro que pronto nos desvelaréis o habrá un acuerdo respecto a estas causas. De todos los grandes mamíferos que habitaban esta región, y que, por cierto, has dibujado de forma excepcional, Diego es un excelente dibujante que ha recreado la imagen de estos grandes mamíferos. Si entran ustedes en internet y teclean Diego Álvarez Pleistoceno fauna, pues rápidamente podrán ver unas magníficas ilustraciones. ¿Con cuál te quedas, Diego, de todos ellos? Bueno, yo no me quedaría con ninguna especie en particular, todos me parecen muy interesantes, ¿no? Aquí en Asturias, como digo, tenemos tanto evidencias de grandes mamíferos en las épocas templadas, en las épocas que corresponden al último interglacial, sobre todo hace unos 120.000 años, hay vestigios de elefantes y de rinocerontes, y sobre todo lo que tenemos en Asturias es más vestigios de animales de las épocas frías, de las glaciaciones, el rinoceronte lanudo, el mamut lanudo, ¿no? Quizás el mamut lanudo sea el que más nos llama la atención a todos, ¿no?, porque es un animal muy icónico de las glaciaciones. Es un elefante muy grande, cubierto de pelo, con unas defensas muy grandes y muy retorcidas. Es un animal que desde luego llama mucho la atención, que además está también ahora mismo muy en las noticias, ¿no?, porque están intentando clonarlo. Esta vez, bueno, llevan más de 20 años intentándolo, pero parece que esta vez van bastante en serio. Entonces, bueno, no es tan imposible, ¿no?, que en los próximos años podamos ver, digamos, renacer, ¿no?, al mamut lanudo. Quizás sería la especie que más nos llama la atención a todos, ¿no?, el mamut lanudo. Pero a mí particularmente me interesa mucho el rinoceronte lanudo, ¿no?, que es su compañero, digamos, de camino, porque es una especie que en Asturias está apareciendo en multitud de yacimientos. Nos los estamos encontrando en muchos yacimientos, tenemos gran cantidad de material y tenemos gran cantidad de información para saber en qué épocas vivieron, con qué otros animales vivieron, cómo eran, ¿no?, cómo era el ambiente en el que vivían ellos. Entonces, es un animal que yo pienso que nos está aportando mucha información y, desde luego, a mí me despierta mucho interés. ¿En qué zonas de la actual Asturias se están encontrando
los paleontólogos ahora mismo restos y pueden estudiar este tipo de especies? Bueno, Asturias, tengo que decir que es una región privilegiada en cuanto a patrimonio de paleontología del Cuaternario. ¿Por qué? Pues porque los medios apropiados para que estos restos se conserven son fundamentalmente las cuevas. Bueno, en Asturias tenemos muchos depósitos de Cuaternario, pero no todos ellos son susceptibles de proporcionar fósiles. Sin embargo, las cuevas sí que lo son. Son los medios que tienen las condiciones ambientales idóneas, ¿no?, para que estos restos se conserven durante miles y miles de años. Entonces, en Asturias somos unos privilegiados porque tenemos gran cantidad de cuevas, sobre todo en la zona central y en la zona oriental de Asturias, ¿no? Y eso está asociado, por supuesto, a las grandes masas de calizas que tenemos, al clima húmedo y templado, que propicia la disolución de estas calizas, y por lo tanto hay miles de cuevas en Asturias, y de esos miles de cuevas, sobre todo las que están en altitudes medias y bajas, pues con mucha frecuencia contienen rellenos sedimentarios que contienen restos de estos animales. De tal manera que somos, como digo, unos privilegiados en este aspecto, ¿no? Hay algunas de estas cuevas que son especialmente, digamos, fructíferas en cuanto a que proporcionan restos de animales, y esas están ubicadas sobre todo en el oriente de Asturias, en los concejos de Ribadesella y Llanes, que es donde actualmente están descubriéndose muchas de ellas en relación con obras que se están realizando de autopistas, de construcción de viviendas, etcétera. Y algunas de ellas nos están dando grandes sorpresas. Estamos encontrando un patrimonio paleontológico en los últimos 10, 15 años que no se había encontrado nunca hasta ahora. Y esto nos está proporcionando una información nueva, única, de yacimientos que están sobre todo asociados a trampas naturales, ¿no? A trampas donde los animales cayeron por accidente y allí se quedaron conservados de una forma excepcional, ¿no? Entonces, dentro de estas cuevas, a mí me gustaría destacar algunas las que he tenido el privilegio de poder trabajar en los últimos aproximadamente 15 años, que son las cuevas de Jou Puerta, en Puertas de Vidiago, en Llanes, y la cueva de la Residora, que está en Cuerres, en Ribadesella, ¿no?, en el límite ya con Llanes, ¿no? Ambas cuevas nos han proporcionado conjuntos buenísimos de restos de animales de las épocas glaciales, incluyendo todos los que he mencionado, ¿no?, el mamut lanudo, rinoceronte lanudo, bisontes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de todas ellas, ahora mismo la que está, desde luego, proporcionando más información interesante es la cueva de la Residora, que continúa estando en excavación en este momento y que, bueno, en todas las campañas de excavación pues se pueden extraer cientos de restos de un grado de conservación excepcional, en una cantidad también excepcional, ¿no?, sobre todo de bisontes, pero también de otros animales asociados a su ambiente, ¿no?, a este ambiente frío en el que vivían, que no solamente era frío, sino que era árido, lo que propiciaba un paisaje de tipo estepa, ¿no? Y en este paisaje de tipo estepa pues vivían todos estos animales, ¿no?, bisontes, rinocerontes lanudos, mamut lanudo, ¿no?, reno también, por ejemplo, ¿no? Esta fauna de las épocas glaciares es una fauna que se extinguió en su mayoría, pero algunas de las especies todavía sobreviven, afortunadamente, ¿no? ¿Dónde sobreviven? Pues en latitudes nórdicas, donde todavía encuentran un clima propicio, ¿no?, para que puedan sobrevivir. El reno, pues como sabemos, vive actualmente en la zona circunártica, ¿no? El buey almizclero, por ejemplo, vive pues en el norte de Canadá y en Groenlandia de forma natural, digamos. Y otras especies de fauna fría, ¿no?, que todavía tenemos, pues como puede ser el zorro ártico, por ejemplo, se han desplazado al norte. Pues todas estas especies, en las épocas frías de las glaciaciones, se desplazaron hacia el sur y entraron en la península ibérica. Y nos los encontramos en toda la franja cantábrica, incluido en Asturias, ¿no? Entonces, muchas de estas cuevas asturianas proporcionan estos restos que nos hacen ver, nos hacen comprender cómo era nuestra región pues hace unos 30, 40.000 años, ¿no? Desde luego muy diferente. Y hay otro aspecto que me interesa también que tengamos en cuenta, y es que esa Asturias no es algo tan lejano, ¿no?, que no es como la época de los dinosaurios, algo que nos es absolutamente ajeno. No lo es. En esa época vivían nuestros antepasados. O sea, esos animales, esa megafauna cuaternaria, compartió su paisaje con nuestros antepasados Homo sapiens, ¿no?, que vivían aquí en el Paleolítico, que salían al campo y se podían encontrar perfectamente con estos mamuts, rinocerontes o con los depredadores, porque no nos podemos olvidar que las comunidades biológicas, pues donde hay grandes herbívoros también hay grandes carnívoros. Entonces, junto con ellos, también nuestros antepasados de hace unos 30 a 40.000 años se podían encontrar a los leones, por ejemplo, a los leopardos o a las hienas, que, digamos, formaban todos parte de esa comunidad, ¿no?, de esa pirámide ecológica. Diego, es francamente increíble este viaje en el tiempo que estamos haciendo contigo y imaginándonos esa Asturias tan distinta que nos estás
describiendo con la palabra. Yo como compañero tuyo no me resisto a preguntarte con qué yacimiento te quedas de todos los que has tenido la oportunidad de estudiar aquí en Asturias o fuera de Asturias. Bueno, pues sobre todo con el yacimiento de la Residuera que acabo de mencionar, porque es un yacimiento que todavía tiene un potencial desconocido, probablemente altísimo. Ya nos han proporcionado varios cientos de huesos de animales de una calidad excepcional, tanto a nivel de conservación como a nivel de diversidad biológica, por ejemplo. Es un yacimiento que sigue en estudios, se está estudiando el polen, se están estudiando los micromamíferos, se está tratando de desentrañar el ambiente en el que vivían estos animales con mucho detalle. Actualmente, por ejemplo, se está desarrollando un trabajo de fin de grado a partir de la fauna de micromamíferos de este yacimiento y, bueno, sin lugar a dudas, nos ha dado ya muchas alegrías y seguro que nos va a dar muchísimas más en el futuro, ¿no? Cada año que excavamos allí, pues estamos obteniendo material nuevo, información nueva, datos biométricos, datos paleoecológicos. Es un yacimiento que todavía tiene mucho que contarnos. ¿Qué planes de futuro inmediatos tienen los paleontólogos asturianos para estudiar este tipo de fauna? Pues bueno, este yacimiento en concreto se sigue excavando anualmente, por lo menos una campaña, cuando se puede más de una. Y además también tenemos varios otros yacimientos que ya hemos descubierto, que son yacimientos en los cuales hay restos de megafauna cuaternaria, yacimientos que todavía no se han podido excavar por falta de tiempo, ¿no? Por falta también de recursos humanos, ¿no? Y económicos muchas veces también. Y además pues, estamos en constante colaboración con los espeleólogos, que son los que exploran las cuevas, son los auténticos exploradores, ¿no? Hoy parece que ya está todo descubierto, pues no, todavía en el mundo subterráneo hay muchísimo por descubrir y los espeleólogos están realizando ese trabajo y encuentran con frecuencia estos depósitos cuaternarios con huesos en muchas de las cuevas de nuestra región. Entonces, ellos son los que muchas veces nos proporcionan estas sorpresas, ¿no? Estos yacimientos en los cuales pues, descubrimos que hay un potencial tremendo. De modo que el plan de futuro es pues, seguir excavando este yacimiento con el que ya estamos y poco a poco pues, ir trabajando en los nuevos yacimientos que ya están catalogados y que pues, esperamos que podamos excavar en el futuro. Diego Álvarez, profesor del Departamento de Geología, cuánto hemos aprendido hoy contigo. Ha sido todo un placer y te invitamos a un próximo podcast porque estamos encantados de aprender muchísimo sobre esta disciplina que es la paleontología y conocer una Asturias muy diferente a la que conocemos actualmente. Pues muchas gracias a vosotros y hasta la próxima. Pues muchas gracias también a todos ustedes, a los que nos han acompañado en este nuevo GeoPodcast de la Facultad de Geología. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, ya saben, que sean moderadamente felices. GeoPodcast, Facultad de Geología, Universidad de Oviedo.